Seguro que nos ha pasado a todos. Esa pequeña chispa al tocar el pomo de una puerta o notar cómo el pelo se nos eriza de repente en un día seco. Son sensaciones extrañas, ¿verdad? Pues apuntan a una fuerza invisible que está siempre ahí, jugando con nosotros. Y hoy, precisamente, vamos a desvelar todos sus secretos. Claro, porque uno se pregunta, ¿qué tiene que ver un rayo en una tormenta con un globo que se pega al pelo? A simple vista, nada, parecen fenómenos completamente distintos. Pero, ¿y si en el fondo fueran manifestaciones de una misma y única fuerza? Vamos a investigar un poco, a seguir las pistas. Venga, empecemos por lo más clásico. Un experimento que seguro que hemos hecho alguna vez. Frotamos un globo y de repente, ¡chas!, adquiere como un superpoder. Empieza a traer papelitos, pelusas, cosas súper ligeras. Es casi como si de repente tuviera su propia gravedad en miniatura. La pregunta del millón es, ¿pero cómo? ¿De dónde sale esa fuerza? Y ojo, que este superpoder no es solo cosa de globos. El mismo principio se aplica a otra situación que seguro nos suena a todos. Sí, un simple peine de plástico. Lo pasamos por el pelo un par de veces y de repente puede levantar trocitos de papel sin ni siquiera tocarlos, desafiando la gravedad. Parece magia, ¿que sí? Pero no, no lo es. Es una ley fundamental de la física en plena acción delante de nuestros ojos. Vale, para entender de verdad qué está pasando con el globo y el peine, tenemos que hacer un viaje. Un viaje a una escala diminuta, al mundo invisible de los átomos y las cargas eléctricas, porque es ahí, en ese mundo oculto, donde empieza absolutamente todo. Y bueno, la rama de la física que se encarga de estudiar todo esto tiene un nombre, electrostática. El nombre ya nos da una pista, ¿no? Electro por electricidad y estática porque estudia las cargas eléctricas cuando están quietas, en reposo y las fuerzas que aparecen entre ellas. A ver, la clave de todo esto es que la materia, absolutamente todo, desde el aire que respiramos hasta la silla en la que estamos sentados, está hecha de átomos. Y en su estado normal, los átomos son como una balanza perfectamente equilibrada. Tienen la misma cantidad de carga positiva y de carga negativa. El resultado es que son eléctricamente neutros. Por defecto, el mundo que nos rodea no tiene carga. Pero claro, si miramos dentro de cada átomo, la historia se pone interesante. Por un lado tenemos las cargas positivas, los protones. Estos están bien anclados, fijos en el núcleo del átomo, no se mueven de ahí. Y por otro lado están las cargas negativas, los electrones. Estos son los rebeldes del grupo. Son mucho más ligeros y, lo más importante, pueden moverse. Pueden saltar de un objeto a otro. Ellos son los verdaderos protagonistas de toda esta historia. Entonces, recapitulemos. Si normalmente todo es neutro, ¿cómo es posible que un peine o un globo de repente adquieran esos poderes de los que hablábamos? Pues muy sencillo. El secreto está en romper ese equilibrio perfecto. Y el proceso para romperlo es sorprendentemente simple. Fijaos. Primero, frotamos dos materiales distintos. Al hacerlo, los electrones más inquietos, los más móviles de uno, saltan al otro. Esto crea un desequilibrio. El material que ha ganado electrones ahora tiene un exceso de carga negativa, así que se queda cargado negativamente. Y claro, el que los ha perdido se queda con más cargas positivas que negativas, así que se carga positivamente. Es fundamental entender esto. La carga no se crea de la nada, ¿eh? Simplemente se ha movido de un sitio a otro. Ahora bien, aquí entra en juego el tipo de material, porque claro, no todos se comportan igual. En los materiales que llamamos conductores, como los metales, los electrones fluyen con total libertad. Pero en los aislantes, como el plástico del peine o la goma del globo, los electrones están fuertemente atados a sus átomos. Y esta es la clave. Un aislante es capaz de atrapar y mantener esa carga estática en un sitio concreto, sin dejar que se vaya a ningún lado. Perfecto. Ya sabemos cómo se cargan los objetos. El siguiente paso es entender por qué se comportan como lo hacen. Vamos a resolver de una vez por todas los misterios del principio. Y es que todo lo que hemos visto, y todo lo que veremos, se rige por una única regla de oro, una ley fundamental. Es súper sencilla. Las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen. Positivo con negativo se juntan, positivo con positivo o negativo con negativo se separan. Ya está. Es una regla simple, directa y, bueno, increíblemente poderosa. Pero, un momento. A ver, esta regla tan simple nos deja con una duda enorme. Si el peine se carga negativamente y los trocitos de papel son neutros, ¿por qué narices se atraen? No son cargas opuestas. El papel no tiene carga. Aquí hay algo que no encaja. ¿Qué está pasando? Vale, pues la respuesta está en un efecto alucinante que se llama polarización. Vamos a imaginarlo. Pensemos en el papel. Es neutro, sí, pero sus cargas internas tienen un poquito de libertad de movimiento. Cuando acercamos el peine, que está cargado negativamente, repele a los electrones del papel. Es como si les dijera fuera de aquí. Los empuja un poquito hacia el lado contrario. ¿Y qué pasa entonces?
Pues que la superficie del papel que está más cerca del peine se queda con un exceso de carga positiva. Y ahí lo tenemos. Negativo del peine, positivo en la superficie del papel, atracción. Y con el globo y la pared pues pasa exactamente lo mismo. El globo está cargado negativamente. Al acercarlo a la pared, que es neutra, sus electrones también se asustan y se van un poco más para adentro. Esto deja la superficie de la pared justo enfrente del globo con una carga positiva. Y claro, como los opuestos se atraen, ¡zas!, el globo se queda pegado. Misterio resuelto. Pero, claro, toda esta fuerza invisible no sirve solo para hacer trucos con globos y peines. Va mucho más allá. Tiene implicaciones enormes y a veces bastante peligrosas en nuestro día a día. Y una cosa que seguro que a más de uno le ha pasado. Intentar hacer estos experimentos y que no funcionen. ¿Es que la física ha decidido tomarse un día libre? No. Suele haber culpables muy claros. Puede ser que las superficies estén sucias o que no estemos usando los materiales correctos, pero el enemigo número uno de la electricidad estática es la humedad. Las moléculas de agua que hay en el aire actúan como una vía de escape para la carga, permitiendo que se disipe antes de que podamos ver el efecto. Por eso, en días secos, todo funciona mucho mejor. Y para que veamos hasta qué punto esto puede ser serio, pensemos en un quirófano, un entorno con altas concentraciones de oxígeno donde una simple chispita estática podría provocar una explosión. Por eso el personal sanitario lleva un calzado especial, un calzado conductor. Su función es que cualquier carga estática que se pueda acumular en su cuerpo se vaya directamente y de forma segura al suelo. Así se evita cualquier riesgo de chispa. Y algo parecido pasa con la electrónica. Componentes supersensibles. Una pequeña descarga de electricidad estática de un dedo, una que ni siquiera sentimos, puede freír un microchip al instante. Es como un rayo en miniatura para ellos. Por eso, la gente que trabaja con estos componentes usa pulseras y alfombrillas antiestáticas. Son herramientas que nos conectan a tierra y garantizan que cualquier carga que acumulemos se vaya por otro lado, sin dañar nada. Y bueno, para terminar, vamos a darle una vuelta de tuerca a todo esto con una pregunta final, una de esas que te dejan pensando. ¿Qué pasaría si los electrones fueran positivos y los protones negativos? Si les hubiéramos puesto las etiquetas al revés desde el principio. Pues la respuesta es sorprendente. En esencia, no cambiaría absolutamente nada. A las leyes de la física les da igual cómo llamemos a las cosas. Lo que importa es que hay dos tipos de carga, que las opuestas se atraen y las iguales se repelen. Mientras eso se cumpla, la química, la biología, el universo entero, todo funcionaría exactamente igual. Lo único que cambiaría serían los nombres en nuestros libros de texto. Seguiríamos viviendo bajo el influjo de la misma y fascinante fuerza invisible que gobierna nuestro mundo.